a los que no alcancé a saludar, buenos días muchachos, si no los vi en la mañana, los veo ahora, ya. Corresponde el día de hoy la continuación de la experiencia de la semana pasada, ya, que correspondía a la determinación de densidad, pero ahora mediante otro método, ya. Felipe, me están llamando en Sí, este momento. ¿Te puedo ya, dejar por un par de minutos? sí, sí. Ya. ¿Tiene el power? Ah, parece que no. Y ya voy a cachar si tengo el Disculpa, power para empezar a explorarlo, ¿sí? Felipe, a un compañero se le cayó el internet. Ya. No sé qué, se llama Diego Muñoz. ¿No se puede meter del celu? Ahora me está diciendo que está intentando, pero no alcanzó a hacer el control. Pero si tengo su nota. No alcanzó a responder una nomás. Ah, Los ya, otros dos sí los tiene. ah, ya. Es que ahora no está en el Zoom, por eso se cayó. Ya, dale. Ya no, dile que tranqui nomás. Sí, además le fue bien. Eh, Creo que aquí encontré el power. A ver. Sí. ¿Se ve? Sí, Sí, sí se ve. Ya. Entonces, la experiencia que vamos a ver hoy día corresponde a picnometría, que es otro método que hay para poder determinar la densidad de una muestra, que a diferencia de como vimos la semana pasada, que podía ser por parafina o suspendida o geométrica, en este caso las muestras que se usan tienen que estar pulverizadas. ¿Ya? Aquí para poder calcular la densidad se hace más que nada por diferencias con el fluido que van a utilizar en el picnómetro. Entonces, ¿qué condición tiene que haber para poder calcular la densidad de una muestra? Ocupando agua. ¿Cuál es el único requisito? Les voy a empezar a preguntar dirigido en base a lo que respondieron en el control. Bastián, ¿estáis por ahí? ¿Cuál es el único requisito para poder calcular la densidad de una muestra por parafina, o sea, por parafina, por picnometría, si estáis ocupando agua? Saber la densidad del agua en cuanto a la temperatura que vamos a trabajar. Mm, No, la temperatura no es tan necesaria. Y la cantidad de que le vamos a añadir de agua. No, tampoco es eso. Que era una pregunta del control, de hecho, era el verdadero y falso. que la densidad sea mayor a la del agua. Dale, sí, eso es. Por eso la respuesta del control del verdadero y falso era falso, porque la roca que le había puesto tenía una densidad menor. Ustedes siempre que vayan a ocupar picnometría tiene que ser con una roca que tenga una densidad mayor al agua. En caso contrario, el fluido tiene que tener una densidad menor, que en ese caso puede haber sido alcohol. El alcohol se ocupa como de manera experimental en el laboratorio, como un procedimiento, entre comillas, extra, que era para determinar la densidad de la parafina, ¿ya? Y la parafina también tiene una densidad menor a la del agua, y por eso, para poder determinarla, se puede ocupar con alcohol. Tengo entendido que también se puede ocupar como cualquier tipo de fluido que sea menor al de la roca o de la muestra que van a empezar a analizar, ¿ya? Entonces aquí los equipos que van a ocupar son el picnómetro, que es esta cosita de vidrio, agua destilada, alcohol para el caso de la parafina, los chancadores, que es para pulverizar la muestra, que eso se hace en la U, en la parte de proceso, una balanza, que es más que nada para el gramaje de la muestra, que eso también tienen que saberlo al momento de calcular la densidad, el calentador de parafina,
que va a ser para derretirla, y un termómetro láser que va a ser para ir tomando la temperatura de la parafina, porque hay que trabajarla como en un intervalo específico de temperatura, ¿ya? Ahora tienes que presentarme todas las partidas que son... Felipe. Esta es la fórmula que se ocupa para determinar la densidad en pignometría, y aquí ocupan la masa del pigmómetro con la muestra, no solo con la roca dentro pulverizada, la masa del pigmómetro solo, la densidad del agua, la masa del pigmómetro solo con agua, la masa del pigmómetro con muestra, la masa del pigmómetro y la masa del pigmómetro con agua y con la muestra. Entonces, si hacen la operación matemática, van a llegar a la densidad de la muestra. ¿Ya? ¿Configuración? Felipe, gracias. Ya me desocupé. ¿Qué te sale? Ya, Era una... De ahí te cuento, ¿ya? ya. Muchachos, ahora retomo lo que Ahora, conversaba ¿tú te Felipe das y lo dejo tranquilo para que vean los Profe, controles. ¿va a compartir pantalla usted? Sí, ¿Para verlo yo comparto, remotamente? sí. Ya. Y por mientras puedes poner en el Discord la predeterminada de Forum. Ya. Entonces, Discord, en Discord, no, voy a retomar lo que en el comentó Forum, Felipe, ¿ya? Antes de eso voy a hacer algunas consultas. No, al revés, Bastián, al revés. yo creo que Felipe lo dijo, pero ¿qué es lo que es un pigmómetro? No te sirve, En puede palabras ser. simples. Anda al Windows. Ataca Windows. Un recipiente que se utiliza para calcular la cantidad de gramos de otro fluido. Ahora, ¿Qué característica tiene el recipiente? ¿Qué dices tú? está bien, no me molesta. Busca el micrófono. Hasta que te salga algo. No sé muy bien, profesor. Parece que Ya. está. Configuración. Es un matraz que tiene una tapa. Instalación. Esa es como la definición. Ya, Que tiene un tapón. es un matraz con tapa, ¿ya? Para que no se le olvide, ¿ya? Que el matraz es tal como dices tú, es un recipiente que está con un volumen conocido, ¿ya? Y tal como dices, se usa para la determinación de cierto tipo de densidad en este caso, ¿ya? O para contener algún elemento. Ya descubrí el problema. Álvaro, Pon. ¿Cómo estás presentando? Sí, profe. hoy día les tocó estudiar la norma de pignometría, ¿ya? Y dentro de la norma de pignometría se habla del pignómetro que tiene cierto volumen. ¿Cuál es el volumen que aparece en la norma del pignómetro? 250 ml. 250 ml, ¿ya? Generalmente, Álvaro, te hago la consulta para determinar en forma adecuada la densidad de algún elemento mineral en 250 ml. ¿Cuántos gramos debería yo insertar del elemento dentro del matraz? Por lo que estudié, es como el 10% de eso, sería siendo 25 gramos aproximadamente. Perfecto, exactamente eso es, ¿ya? Muy bien. Entonces, en el laboratorio nosotros tenemos dos tipos de pignómetros, de 50 ml y de 100 ml. Los de 50 ml ya los estamos jubilando ¿ya? Y estamos trabajando con los de 100 ml. Entonces, la cantidad de gramaje ya que deberíamos entrar a ese pignómetro, estamos hablando de el 10%, tal como lo dijo Álvaro. Ya, perfecto, súper bien. Voy a avanzar un poquito. Sube. No, sube. Sube al máximo. Ya. Y aquí Felipe lo mostró y le empezó a comentar, ¿ya? El ensayo de pignometría nosotros lo vamos a usar para dos cosas, ¿ya? Para determinar la densidad de un mineral, tal como lo dijo él, ¿ya? Y la densidad de la parafina. La parafina es un elemento que nosotros usamos en la experiencia pasada, ¿ya? Que acuérdense que determinamos densidad geométrica, sumergida o con parafina, ¿ya? Ahora, pregunta pero para don Lázaro. Lázaro, si nosotros determinamos la densidad de un elemento mineral, ¿ya? Vamos a utilizar agua. El mineral, si yo lo inserto dentro del agua, ¿ya? ¿Qué pasa? ¿Flota o se va al fondo? Se va al fondo. Se va al fondo, ¿ya?
o sea, tiene una densidad mayor. Sí. Ahora, si yo quisiera insertar parafina en el agua, ¿qué pasaría? Flotaría. Flotaría. Entonces la densidad de la parafina con respecto a la del agua es Menor. menor. Entonces, ¿qué elemento se puede utilizar para que la parafina se vaya al fondo y se pueda determinar su densidad, en este caso, que no sea agua, alcohol? De hecho, está puesto ahí ya. Ahora, respecto al alcohol, ya que este se compra en la farmacia, Intenta hablarme. ¿cómo se determina la densidad de ese alcohol? Muteate acá. Muteate. Sí. Dale. ¿O viene...? No sabría, profe. Ya. Hola. Buenísima. Generalmente, ¿Tú me escuchas? el alcohol cuando tú lo compras en la farmacia tiene un nombre comercial, ¿ya? Vuelve. Ese nombre comercial, Sí, te escucho. tú vas a internet, Sí. lo colocas, Sí. tal cual, y te va a aparecer una ficha. Y esa ficha es la que te va a indicar en algún momento la densidad del alcohol, Pon el ¿ya? que tienes. Entonces, bajo el concepto de que el elemento que yo le quiero determinar la densidad no puede flotar, ¿ya? Siempre tenemos que fijarnos en eso para utilizar el pignómetro, ¿ya? Está mal. Tal como lo explicó Felipe, ¿ya? Nosotros, para determinar en primera instancia la densidad del elemento mineral con agua, ¿ya? Necesitamos 4 datos. ¿Cuáles son esos 4 datos? El primero es la densidad del pignómetro vacío, con tapa, siempre, ¿ya? Perdón, Ya vale. no la densidad, el valor de la masa del pignómetro vacío, que se coloca sobre, en este caso, esta balanza, ¿ya? Luego, necesitamos la densidad del mineral dentro del pignómetro con tapa masado, ¿ya? Luego, la masa del pignómetro con mineral, con agua, ¿ya? Y con tapa, ¿ya? Y finalmente, se requiere la masa del pignómetro con agua solamente, ¿ya? Con esos 4 datos, y aplican la fórmula que aparece ahí abajo, ¿ya? Y van a encontrar la densidad del elemento mineral que andan buscando, ¿ya? Pero hay una cosa importante. El mineral que yo voy a introducir dentro del pignómetro tiene que pasar por un proceso, ¿ya? Ahora les voy a compartir un video que hicieron sus compañeros anteriores, de años anteriores, ¿ya? Compartir con audio. ¿Ya? La muestra ya está pulverizada y están haciendo el procedimiento de realizar el cálculo de la pignometría, ¿ya? No, quiero copiar la misma y pegarla como texto. Ah, eso pesan todo. 30,98. No sabemos Me pasé por uno. Mira como mega, pero por inversión. No, la individual, esto fue. ¿Estoy grabando el...? Voy a hacer un poder de síntesis porque ahí se están demorando mucho en poner el mineral dentro del pignómetro, ¿ya? Ahí usaron un pequeño envase, como una plumilla de papel, ¿ya? Que le cortaron la punta y están echando la cantidad de mineral dentro de el pignómetro, que deben ser un poquito menos de 4 gramos, por ahí andaba. Ya.
34,97. Estamos en un embudo, po. Ah, pero no pasa. No, creo que porque pase. está tapado. Casi la masa para fines más largo. Me acabó el agua. ¿Qué otra cosa era agua acá? No hay masa para fines. No, que vale. Porque mira, no ha bajado nada. Tu madre, pero eso no. No, se está todo pegado a la gana. Ahí sí, ¿cierto? ¿Esto es de color o...? Salud. 78,39. Todo nomás. Un agua destilada. No, que tenía... Ya, pero... ¿Está bien ahora? Ya. ¿Vieron el video? No es muy difícil hacer la experiencia, ¿ya? ¿Algún comentario, muchachos, de lo que vieron? Ya lo sé. Por eso es que lo elegí. Con la otra arma. ¿Fernanda? No, ningún comentario, que Ya. quedó claro, supongo. Ya, sí. No tiene más, son como 3 o 4 pasos, ¿ya? Lo interesante es que cuando lo hacen en forma manual no se lo olvida nunca. Ya, ahora lo están viendo en un video, después Felipe llena los videos, se los van a hacer llegar, que es lo que no van a poder hacer por ahora, ¿ya? Entonces, voy a seguir con la presentación. Consulta, la semana pasada yo les dejé una tarea al LOA. ¿Qué es lo que era? Un La de este flujograma y poner las propiedades de índice de rocas en una tablita abajo. Perdón, las propiedades índice, ¿y cuál era la otra? Perdón. O sea que las propiedades había que hacerlas en un gráfico y ¿Ya? lo otro es el programa de la norma de 845. Ah, ya, del pignómetro. Ya. 854, perdón. Sí. A ver, preguntémosle a alguien. Lázaro, Creo que me va mejor con la lanza. Toma una arma. ¿puedes compartir pantalla de las propiedades índice? Casi. Oh, estaba terrible el internet en la mañana, están todos actualizando software. Fernanda, ¿te molesto a ti? Si tú puedes compartir la tarea. Deme un segundo para buscarla. Sí, pero lo mismo. PL. Buenísimo. Esa, perfecto. Ya, para el caso de nosotros como laboratorio, ya tomamos tanto las propiedades índices de las rocas físicas como mecánicas, ¿ya? Recuerda, para abajo. Si las puede leer, Fernanda, y vamos haciendo algunos comentarios, yo voy preguntando ahí para que vayan subiendo las notas algunas. Ya, en las propiedades físicas vamos a tener la isotropía y la anisotropía, donde la isotropía es respecto cuando no varía la dirección en la que se mide la propiedad, y por el contrario, el material anisótropo es cuando la propiedad varía según la dirección considerada.
Después tenemos la densidad y peso específico. La densidad es la relación entre la masa y el volumen de la sustancia, y el peso específico es la relación numérica entre el peso y un cuerpo. Bueno, y el peso que va a ser igual al volumen de agua a 4 grados Celsius. Ya, ahí detente un poquito. ¿Ya? Para el caso de la densidad, Catalina, ¿ya? Los 4 métodos que hemos revisado hasta ahora son ¿cuáles? El método de la parafina. Uno. El de pignometría, que tiene 2 métodos. Correcto. Y el otro creo que es de sellado de masa de... Los que vimos la semana pasada. Sí, que uno era parafina y el otro simplemente como que se sellaba la muestra, no recuerdo el nombre. Era la densidad geométrica, la densidad suspendida y la suspendida en parafina. Correcto. ¿Ya? Correcto, Fernanda. Ya, sigamos avanzando. Cuando... tú adelante, Fernanda. Porosidad. Estamos en ese. La porosidad de un material es el volumen de espacio abierto que contiene relativo a su volumen total. ¿Sigo? No, déjame preguntar aquí. Bastián, ¿cómo se determinaba la porosidad? La porosidad se determinaba en el método de suspensión, sumergiendo la muestra hasta que se llenaran todos los poros. Perfecto. Ya. Adelante, sigue avanzando. Ya, la absorción y absorción de agua. La absorción es la incorporación o asimilación de líquido en el interior del sistema poroso del material, y la succión de agua es la propiedad de los materiales de absorber agua líquida en contacto con los mismos. Ya. Esta es la experiencia, la segunda experiencia que nos toca ahora, ¿ya? Y generalmente nosotros nos basamos en unas rocas que están, llamémoslo así, geométricamente adecuadas para hacer este ensayo. Stephanie, Otra vez. ¿de qué características, de acuerdo a la norma, deberían tener esas rocas? Que se habla de cemento ahí, pero deberían tener para poder ser introducidas en el recipiente con agua? Deberían ser geométricamente como homogéneas para poder medir la inserción. ¿Ya? ¿Y qué es lo que tengo que medir ahí? ¿Qué es lo que tengo que tener claro? El volumen de la muestra y calcular la densidad, el cambio de densidad de la muestra, para poder medir cómo entró el agua en los huecos. Como diría un gringo, ¿are you sure? Es que estoy todavía en mineralogía, por eso tenía dudas. Ya. Ahora, dentro de esa muestra que tú vas a sumergir en el agua, hay la parte más importante de la muestra, ¿cuál es? Geométricamente. Geométricamente. ¿El volumen? Como el contorno. Ya, en este caso no es el volumen, sino que el área basal. ¿Ya? No, son muy buenos. Ya. Ya, sigamos avanzando. Adelante, Fernando. Ya, la desorción de agua. El proceso de desorción de agua es inverso al de absorción, aunque si la muestra se encuentra saturada en agua, es inverso al de la absorción. Perfecto, ya. La capilaridad, ¿sigo o no? Sí, sigue. Ya. La capilaridad es el fenómeno de la capilaridad, cuyo resultado es el movimiento ascendente o descendente de un líquido en el interior de un tubo fino de un material sólido cuando éste se sumerge en el líquido. Es debido a la existencia de fuerza en la superficie de sustancias líquidas sólidas en contacto. Ya. Josefa, con respecto a la capilaridad, ya, ¿qué relación tiene con la absorción?
Josefa, ¿tiene audio? Casi. Sí. em, Profe, Segundo, ¿me puedes esperar, por favor? No te escuché, perdón. Espérame. profe, yo tengo una duda sobre la Ya. capilaridad. O sea, se supone que la capilaridad es cuando el agua sube verticalmente por la roca, Correcto. o la muestra en este caso. Ya. Pero ahí esto también depende de cómo estén, por ejemplo, los estratos, ¿o no? Claro que sí. Ya. O sea, es que yo Isidora creo, salvó a Josefa. Ese es el nombre. Ya. Efectivamente, sí, sí lo vamos a ver así. ¿Ya? Josefa, otra pregunta. Te voy a cambiar la pregunta. ¿Ya? De todas las propiedades físicas que mencionó tu compañera Fernanda, ¿ya? Todos los ensayos que tú ves ahí para determinar esas propiedades físicas, ¿serían destructivos o no destructivos? No, no serían destructivas. Ya, son no destructivos, ¿ya? Entonces, generalmente en el laboratorio tratamos de ver todo lo que son las propiedades índices de las rocas, ¿ya? De las que aparecen ahí, ya nosotros por lo menos vemos 4 o 5. Y con algunas de las variantes, ¿ya? Y son todos ensayos no destructivos. Entonces, generalmente los laboratorios se dividen en dos partes, todo lo que es no destructivo, y posterior a eso, la parte destructiva, ¿ya? Adelante, Fernando, sigue con la lectura. Destructiva, ¿no? Sí, vamos a la destructiva. Ok. Vamos a la mecánica, perdón. Eso. La resistencia a la compresión es la capacidad para soportar una carga por unidad de área y se expresa en términos de esfuerzo. La resistencia a la tensión es el esfuerzo tensionar por unidad de área en la que el material falla, se rompe, por fractura extensional. Y la resistencia a la flexión es la resistencia de un material a ser doblado, plegado o flexurado. La fatiga es cuando el material sufre en esfuerzos de forma cíclica sin llegar al punto de ruptura. Se observa un debilitamiento mecánico de los mismos con el tiempo. Y la dureza es la resistencia de los materiales para resistir la penetración de otro cuerpo. Perfecto. En este caso, ya de las propiedades mecánicas, nosotros vemos todo, desde principio a fin, ¿ya? Solamente hay un ejemplo que aparece ahí, que es la fatiga, que nosotros lo vemos, pero está incluido dentro de otro ensayo. El ensayo más importante que existe en un laboratorio de mecánica de roca se llama de la resistencia a la compresión. Y generalmente todos los ensayos lo tratamos de llevar a ese ensayo, ¿ya? Los tratamos de presentar, ¿ya? De forma de que sus resultados se puedan correlacionar con un ensayo de compresión, ¿ya? El ensayo de tensión, que es el opuesto a la compresión, que es tirar la cosa, nosotros lo hacemos en una forma inversa que se llama el ensayo de tracción indirecta, ¿ya? El caso del ensayo de flexión, nosotros tenemos dentro de la tracción indirecta, ya un ensayo que se llama de Chevron, ya, y un ensayo que se llama Semicircular Bend. Y la flexión es como establecemos una viga, y en esa viga le ponemos un punto de carga, ¿ya? Y la cargamos, ¿ya? Y la flexión, y esto trata de doblarse o flectarse, ¿ya? Esa flexión nosotros la aplicamos, la entregamos en forma aplicada, en el sentido de que realizamos un ensayo similar a la flexión, pero le introducimos una fractura, e inducimos una fractura, ¿ya? El caso de la fatiga es casi lo mismo, y la dureza es lo que van a ver la semana que viene después del receso, ¿ya? A través de un elemento que se llama martillo Smith o esclerómetro. Entonces, como tengo la suerte de que voy con el curso adelantado,
el día jueves con respecto a ustedes, ¿ya? Les pido que por favor, a ese día jueves cuando lleguemos, ¿ya? Ustedes no solamente vean las normas ASTM, sino que vean las ISRM. Yo creo que Felipe se los debe haber subido, o si no se lo entrego yo el día de hoy. Hay un libro de la ISRM. Dentro de ese libro de la ISRM, el primer capítulo, llamémoslo así, ¿ya? Aparece el martillo Smith. Y ustedes pueden comparar en la ISRM con la ASTM ambos ensayos, ¿ya? Para el caso del PLT, que es el segundo, ¿ya? No aparece dentro del libro de la ISRM y tendrían que buscarlo dentro del Springer, ¿ya? Las sugerencias de ISRM para este ensayo. Muchas gracias, Fernanda. Ya lo saco al tiro. Sí. Ya. Entonces, les dejo algunas pequeñas cositas que deberían tener para esa época. Acuérdense que ustedes a esa época tienen que entregar un Excel. El Excel con el número de condición de matriz. Ya, Felipe, ya le pasaste las cargas de los... para sacar el número de condición de matriz. ¿Lo del Excel? ¿Sí? No, todavía no. Ah, ya, para que se lo envíe. Ahora se lo voy a mandar. Y acuérdense, va junto con la memoria del Blondel. Ya. Muchachos, yo no les pido que calculen el tensor, solamente el número de condición de matriz, nada más. ¿Ya? La primera parte. Oh, parece que les fue no muy bien en las notas del control. ¿Ya? Vale. Aquí he tomado algunas notas de algunas personas para subirle las notas, Felipe. De ahí lo hacemos, ¿ya? Respecto al ensayo, se lo voy a mostrar al tiro. Ya. Perdón. Compartir pantalla. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Todas las que necesiten. Es que en una de las preguntas del control decía cuál era como el mejor método para calcular la densidad. No hay ningún mejor método porque la respuesta me parece que era la E, si no me equivoco, la E era ninguno. O todos, algo así. Todos servían, pero Es que todo depende. Todo Vale, depende. Ya, mire, le explico. Los mejores métodos podrían ser el método suspendido o el método suspendido con parafina. Depende si la roca actúa con agua o si no actúa con agua. ¿Ya? Ahora, si no tengo 300 gramos de muestra, para hacer alguno de los anteriores tengo que ir a trabajar a una pignometría, no me queda otro. ¿Ya? Pero, en realidad, todos los métodos ya entregan resultados muy similares o me dan un método con respecto a otro, yo puedo llegar y comprobarlo. Por ejemplo, una muestra de roca, que tenga un testigo, que esté preparado, yo lo puedo hacer por el método geométrico, lo puedo hacer por el método sumergido, y lo puedo hacer por el método con parafina. Entonces, siempre hay un depende, ¿ya? La respuesta es como esa. Siempre hay un depende. Como ya marqué el mejor, yo pensé que tenía que ser sí o sí uno, no que podían ser todos. Entonces, por eso tenía la duda de que si había o no había como lo que fuese mejor. Ya. Bueno, siempre hay un depende. Depende de las condiciones. ¿Alguna otra cosita antes de...? Profe. Escucho. Pero no debiese ser mejor en el sentido de que la muestra está pulida y está la propiedad de la roca, que es la porosidad. El método sumergido. ¿No? Para pignometría. Ya, lo que pasa es que, ¿qué ocurre con la pignometría? La pignometría tú pulverizas la muestra, ¿ya? Y si supongamos que esa muestra que tú pulverizaste tenía gran parte
de un componente complementario al lugar. Por ejemplo, tenía una pequeña falla con una unidad de clase que justo se pulverizó y se tomó como mayor valor esa falla, porque al pulverizar tú mezclas todos los elementos. No sé ¿Eso si no me... desaparece? ¿Perdón? Eso no desaparece. Pensé que desaparecía. Claro, desaparece, pero lo que pasa es que esa falla, ya, esa falla tiene componentes, como salvanda u otras cosas, ¿ya? Y al pulverizarla, la va a mezclar con el elemento que es realmente de la roca, ¿ya? Entonces puede que te baje un poquito el valor del resultado. En este caso te lo va a subir, ¿ya? Ah, ok, entonces se Pero considera. estamos hablando de la segunda cifra decimal, ¿ya? No es la primera cifra decimal. Es 0,67 a 0,68, por dar un valor. ¿Ya? Ya, gracias. Ya, estábamos en esto. Acá. Ya. Entonces, la segunda parte de este laboratorio corresponde a la absorción, al ensayo de absorción. ¿Ya? Voy a empezar a consultar. Diego, ¿qué dice la norma con respecto al ensayo de absorción? No sabría decirle. Sé que mide el área, la masa y el tiempo, pero no. Ya. O sea, vamos a partir primero con las preguntas más básicas. La norma está indicada para rocas, para cemento, para hormigón, ¿para qué? No estoy seguro, profe. ¿Para rocas? No es precisamente Profe, no era para hormigón. Es para hormigón. No sé quién me lo dijo ahí. No alcancé a ver en el... Fue doble match. Isidora con Catalina. Con Catalina. Estoy como los profes de básica que están anotando ahí los puntitos ahí. Catalina, Isidora. Ya. Entonces, ¿por qué creen ustedes que nosotros lo llevamos o lo extendemos esta absorción al caso de la roca? Bastián. Porque se genera un problema de drenaje en las minas, porque se puede acumular agua. Como en el caso de Teniente, hubo un derrame de mucha agua en un nivel y hubieron varias personas que estuvieron en riesgo. Ya, perfecto. Sí, eso es como la aplicación directamente en la faena minera, ¿ya? Pero la pregunta es, nosotros estamos extrapolando las propiedades del hormigón o del cemento sobre las rocas. ¿Es válido o no es válido? Está viendo cómo se comporta el hormigón con respecto a... Sí, es válido. Ya, perfecto. Sí, porque es un elemento sólido, ¿cierto? Es un elemento sólido que tiene casi las mismas características, ¿ya? Ahora, el hormigón es un poquito más poroso que algunas rocas, y hay algunas rocas que también poseen el efecto contrario, ¿ya? Entonces, gracias, Bastián. Profesor, una consulta. ¿Qué es más poroso, un hormigón o un ladrillo? ¿Un ladrillo? Un ladrillo. Ya. Y bueno que tomaste el ejemplo, que lo voy a tomar ahora, ¿ya? Yo creo que más de alguno de ustedes le ha tocado ir a visitar a lo mejor una casa de un vecino o la casa que tengan ustedes algún pariente que esté en el campo o en la playa, ¿ya? O a lo mejor la casa que tengan ustedes en Santiago, los que viven en casa, ¿ya? O en departamentos también, y a veces miran por fuera y ven una tremenda mancha de humedad. Y nos falta el que dice, ¡ay, se rompieron las cañerías! ¿Ya? O a veces les toca caminar por el centro y ven un edificio
Y en el edificio, en la fachada del edificio, en la parte inferior, ven también una tremenda aureola que quedó de la, que uno dice, de la humedad, ¿ya? Entonces, Lázaro, y eso que tú ves ahí, ¿es por qué? ¿Qué crees tú? ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor, profesor? Dale. Ya, cuando tú estás caminando por algún lado y ves una casa, ya que en la parte inferior tiene una marca que indica claramente que ha tenido agua, sal o algún tipo de humedad. Y la pregunta es, ¿por qué? Como la foto que está aquí en la pantalla. Ahí se ve clarito que ha tenido una marquita Sí, humedad. no sé por qué pasa eso. ¿Alguien que me pueda responder? Ahí abro la pregunta. Por la capilaridad. Cuando el agua penetra la roca, o sea, aparte de generar este aumento de masa, se supone que con el tiempo se va generando como una absorción que va haciendo que la roca vaya cambiando. ¿Correcto? Sí, estaba bien la respuesta. Y alguien también habló entre medio, no alcancé a pillarla. La capilaridad. Profe, entonces, a mayor contenido de agua en la roca, ¿es menos resistente? Así es. Porque disminuye el módulo de Young, según lo que aprendimos en resistencia a los materiales. Efectivamente es así. Bien el profesor, inclusive debe haber dado un ejemplo de alguna tesis que vimos juntos, ¿ya? Efectivamente eso es así, ¿ya? ¿Quién fue el que me contestó? ¿Sebastián? Yo, Rafael. Rafael. Es que no tengo a todos en la vista en pantalla, no sé, ahí los voy a poner a todos los cuadraditos. No me aparecen todos en el Zoom, ya. Vale. Ya, entonces partamos con esta figura geométrica que tenemos acá. Este es un cubito de roca, ¿ya? Que está perfectamente pulido por todas las caras, ¿ya? Y tiene un paralelepípedo perfecto, ¿ya? Entonces, la parte inferior tiene un área que es conocida, ¿ya? La norma dice, usted ingrese uno de estos elementos, ¿ya? En un recipiente que tiene agua y lo ingresa en una altura no mayor a 3 milímetros. Y aquí está el ejemplo. Tenemos en la mano izquierda tenemos la fotografía de los dos elementos, ¿ya? Al centro tenemos el elemento que está sumergido en agua y después vamos tomando el tiempo a medida que pasa, ¿ya? Y vamos viendo qué cosa física se le produce a este prisma de roca, ¿ya? Con una cantidad de agua que se está absorbiendo, ¿ya? Y acá tenemos el ejemplo claro, ¿ya? Tenemos una roca, que es la misma que está arriba y abajo, lo que pasa es que arriba tiene 60 minutos sumergida y abajo está 12 horas sumergida, ¿ya? Diferentes características mineralógicas de la roca, ¿ya? Y, como alguien lo dijo, tenemos estratos de una misma roca en forma horizontal y en forma vertical. ¿Y qué es lo que uno puede apreciar? Que a los 60 minutos, esta roca que es una arenisca, ¿ya? Con estratos horizontales, ya tenemos una altura de roca, que el agua subió por el efecto de la capilaridad, ¿ya? Y acá, en estratos verticales, subió un poquito más, siendo la misma roca. Entonces, comprueba que el efecto de los estratos o la isotropía de las rocas ya influyen en la cantidad de agua que se está absorbiendo, ¿ya? Para el caso de las 12 horas, fíjense qué ocurrió. Esa que estaba a la mitad ya está un 100% completa, ¿ya? Y aquí viene el ejemplo importante que en el caso de la minería ya somos muy, llamémoslo así, propensos a tener el efecto del agua en nuestros resultados en las rocas, ¿ya? Por ejemplo, si tenemos presencia de agua en una serie de perforación donde estoy usando anfo, ya el anfo con el agua no funciona.
entonces tengo que tener claro si hay presencia de agua y qué tipo de roca. ¿Por qué? Porque a lo mejor estoy perforando granito, ya, y al tener, fíjense que el granito poco y nada le penetró dentro del agua, ¿ya? Entonces, si estoy perforando granito, a lo mejor el efecto del agua no va a ser relevante y voy a seguir perforando normalmente y voy a usar el explosivo común y corriente. Pero si estoy estoy trabajando en una arenisca, miren lo que pasa, ¿ya? El agua pasa a ser nefasto, ¿ya? Además de eso, que pasa a ser nefasto, el cálculo, como bien lo dijo Rafael, ¿ya? La presencia de agua hace que esto sea más débil, ¿ya? Baja el módulo de Young, ¿ya? Bueno, esta es una pregunta anticipada, y ahí alguien la dejo abierta, a ver si alguien la puede responder. Si el módulo de Young baja con el agua, ¿qué ocurre con el Poisson? Sorry. No se me. ¿Alguien me podría decir? Devolverla. Hay que ser rápido. ¿Saben lo que es el módulo de deformabilidad de Poisson? Poisson. Ya, pasó nomás. Ya. Indica si la roca es rígida o dúctil. ¿Ya? ¿Qué piensan? ¿Es más dúctil o más rígida? Más dúctil. Más dúctil, ¿cierto? Profe, y someter algún mineral, piedra o lo que sea a mucho rato en agua no puede generar que esta, no sé, se rompa, se desarme o algo así. Siempre y cuando, de acuerdo a la mineralogía, esta reaccione con el agua. ¿Ya? Nos pasó en el laboratorio. Pueden estar toda la vida bajo el agua y no se van a desarmar ni les va a pasar Claro, así como... efectivamente, el año pasado, a fines del 2019, mediados del 2019 de haber sido, trabajamos en el laboratorio con la gente del DOP, Departamento de Obras Portuarias. Hicimos varias tesis, ¿ya? En las cuales, bueno, se terminó una de ellas, que el profesor de resistencia a materiales fue profesor corrector, ¿ya? En la cual tomábamos las muestras y las dejábamos sumergidas en el agua 2 meses, ¿ya? Y después le analizábamos los módulos. Y veíamos que el módulo decrecía a lo largo del tiempo, ¿ya? Ahora, nos ha tocado en el laboratorio que las muestras de hierro, ¿ya? Que tienen alto contenido de azufre, ¿ya? A veces la hemos sumergido en el laboratorio y la muestra a las 3 horas, en vez de estar una probeta preparada, aparece como un cerrito de todo disuelto, ¿ya? Entonces, es relevante el hacer este ensayo, aunque sea con un resto de muestra, ¿ya? Para establecer si el efecto del agua o la absorción va a afectar a la roca que estoy trabajando, ¿ya? No es menos importante. Bueno. Profe. Rafael. De la imagen anterior, esa que tenía, donde están los tratos horizontales, ¿sí? Para efectos de este laboratorio tendríamos que ponerle cera, porque, o sea, parafina. Muy bien, Rafael, se está adelantando todas las preguntas. Sí. Porque, o si no, entraría el agua de forma horizontal, nosotros queremos ver el proceso desde abajo hacia arriba. Así es, efectivamente. Generalmente, cuando realizamos el ensayo, nosotros recubrimos la muestra. La recubrimos con parafina por todos sus sectores y le quitamos la tapita de abajo y la tapita de arriba. Y ahí nos aseguramos que el efecto de la capilaridad está actuando y no está actuando el efecto que entra por un lado y va subiendo como escalones hacia arriba por todos los costados, ¿ya? Nosotros queremos ver que vaya por dentro la inserción del agua, ¿ya? Entonces, llegamos a esta tablita que de acuerdo a la norma dice que tenemos una cierta cantidad de tiempo en la cual tenemos que ensayar, ¿ya? Ese tiempo, nosotros pensémoslo,
cada vez que tomamos la muestra, la tenemos los 30 segundos, la sacamos, o los 60 segundos, el minuto, ¿cierto? La vamos a sacar, la vamos a amasar, ¿ya? Y vamos a encontrar la diferencia que existe entre la masa original y esa masa, ¿ya? Luego vamos a aplicar la formulita que dice que tenemos que la tasa de absorción va a ser igual a la diferencia de masa, ¿ya? Sobre el área expuesta, el área va a ser el área basal, ¿ya? Y dividido por la densidad de la roca, ¿ya? Después se grafica el gráfico de absorción en función de la raíz del tiempo, y nos va a dar una correlación lineal. Y hay dos tipos de absorciones, según la norma, ¿ya? Preguntémosle a doña Stephanie, ¿cuáles son los tipos de absorciones que aparecen en la norma? Profe, no me acuerdo. Ya. No le voy a mentir. Ya. Profe, la absorción primaria y secundaria. Álvaro, ya. Álvaro me responde, ¿cierto? Sí. Ya. Primaria y secundaria. Perfecto. Álvaro, con respecto a la primaria y a la secundaria, ya, la absorción primaria, ¿cuánto tiempo involucra? Aproximadamente 12 horas, decía la norma. Ya. De esas 12 horas, ya tú vas a encontrar una correlación lineal, tal como aparece ahí, ya en la gráfica. Y hay una restricción que es bien importante, que habla de que la correlación lineal que tiene que tener un R característico, ¿ya? ¿Y cuánto vale ese R? ¿Qué valor? Creo que era el máximo, lo había estudiado, no me acuerdo, no sé si era 0,8, una cosa así. No, Ya. 98. Es que había un máximo, pero no me acuerdo exactamente el número, pero era un 0, y algo, era bajo. Ya. No alcancé a ver. ¿Fue Rafael que respondió, parece? Sí, 0,98. Ya, 0,98. Ya. Ese es 0,98. ¿Qué significa? ¿Qué te da ese valor? Rafael. Me da, yo creo que me va a indicar, obviamente la correlación entre los datos, pero sí. ¿Cuánta cantidad de agua se absorbió en ese lapso de tiempo? ¿O no? ¿O si es cercano a 1? ¿Ya se cercano a 1 se absorbió 100%? ¿O me va a entregar la confiabilidad de los datos? Eso sí, ya. De eso sí que estamos mejor, ¿ya? O sea, te va a entregar la correlación que existe entre la tasa de absorción, que es el I, ya, versus la raíz del tiempo. El tiempo. Ya, y eso tiene que ser lo más lineal posible. Y si esa cuestión es 1, es perfecta la linealidad, ¿ya? Ya. Y estábamos con Álvaro. Tú mencionaste que habían dos, la primaria y la secundaria. ¿Y la secundaria hasta cuánto tiempo se trabaja o se debería trabajar? No recuerdo, pero me parece que era un par de días. Era más tiempo porque después ya no aumentaba más porque ¿cómo se llama? La pendiente era mucho más baja, casi constante a veces, porque con la absorción primaria se lleva casi un máximo de absorción. Sí, todo perfecto, ya. La única diferencia nomás es que estamos hablando de una semana, ya, no un par de días. Ah, ya, sí, son varios días entonces, sí. Profe, en la tabla de la norma decía de 7 a 9 días. Sí, correcto, exactamente, Isidora. Sí, ahí tengo una toallita de Isidora. Profesor, disculpe la consulta, ¿sabe qué? Me ocurrió una emergencia ahora, tengo que ir ahora sí muy rápido. No hay problema. Y sí, es que es por lo del control y todo eso, porque de verdad tengo una urgencia que tengo que salir ahora sí ya. No te preocupes, después lo conversamos. Ya, profesor, muchas gracias, se lo agradezco. Chao. Ya, sigamos avanzando. Ya. Después Felipe le va a entregar esta presentación que está aquí. Y aquí termina. Ya. Entonces,
voy resumiendo. Ya solamente dos cosas vimos el día de hoy. Lo que corresponde a la pignometría y lo que corresponde directamente a la tasa de absorción o la capilaridad. ¿Ya? Entonces ahora voy a dejar de compartir y Felipe, tengo algunas notas que subir aquí para que tome apunte. Profe, ¿Mm? una consulta, en la experiencia anterior y en esta, en el PPT salen unas preguntas. Esas preguntas tienen que ir dentro del informe, ¿no? Sí, O- siempre la responden adentro del informe. Ah, ya, pero no van como separadas y como preguntas, No, propuestas. no, se tienen que responder dentro del informe. Ah, ok, ya, eso es como ¿Ya? un punto importante. Sí. Gracias. ¿A quién le toca realizar la experiencia de disertar? ¿Sí? El Bastián y También, profe. Sebastián. ¿Bastiani? Y Sebastián. Sebastián. Ya, pero antes que se me olvide, tengo algunos notas para subir. Fernanda más 1,5. Ya. Ya. Josefa más 1. Ya. Rafael más 1. Ya. Diego más 1. Isidora más 1. Bastián más 1. Stephanie más 0. No. Ya. No sé, alguien se me está quedando, ¿no? Catalina no me nombró. Catalina. A Lázaro tampoco. Álvaro Catalina, tampoco. Catalina más 0,5. ¿Dónde está Catalina? Ya. Ya. Álvaro más 1. Ya. Y creo que ahí los nombré a todos, ¿no? Faltó Camila. Camila. ¿Quién más? Camila. Le pregunto, o sea, aquí tengo anotado a Camila. Camila más 1. Y Sebastián. Sebastián. Uy, no tengo Sebastián. Tengo Bastián. Ya, le hacemos una pregunta. Hacemos una pregunta a Sebastián. Sebastián, a tu manera de pensar, ya el ensayo de absorción, ¿qué prioridad le pondrías para la gente que está en una mina subterránea? Que trabaja en una mina subterránea. O sea, ¿Me escuchó? Sí. O sea, yo creo que lo más importante es que no, por decir que no hayan fugas de agua o algo en relación a eso, a la absorción. Ya. Porque es como lo más peligroso que se podría provocar, o los derrumbes o algo así, con la absorción. Ya. Más 0,5, don Felipe. Ya. Miren, lo relevante de la absorción es que cuando uno encuentra presencia de agua, ya esa presencia de agua tengo que tratar de mitigarla, de alguna forma. ¿Ya? Porque a la roca no le podemos hacer nada, la roca es tal como está. ¿Ya? Entonces, lo único que nosotros hacemos son mitigaciones de. ¿Ya? Ese es el concepto. Eso, no sé quién se quedó, quién no se quedó, no sé. ¿Con rojo? Sí, con rojo, pues veo. Quedó Sebastián, Bastián, Catalina y Stephanie. Ya quédense un minuto aquí a escuchar aquí los que están ahí. Para ver si. Yo creo que podríamos hacerle preguntas de las presentaciones. Exactamente, es de eso mismo. Se quedan aquí las preguntas de las presentaciones para que no tengan que dar control de nuevo. Ya, adelante. El primero que diserta, no sé quién es. ¿Yo, profesor?
yo primero? Ya. Sebastián. ¿Sebastián o Bastián? Ay, los dos están con con uno. Ya, le voy a preguntar a uno del otro. Ya. Bastián. ¿Se escucha, profesor? Sí, muy bien. Adelante. Good afternoon, teacher, assistant teacher, and students. I take about the paper elastic property of damaged zone inferred from in situ stress and its role on the chair string of fault. The Nojima fault in Aswahi is yo-yo perfect happen. Rupture during the 1995. Hyogoken Nambu occurred in Gem 7.3. Still have been mensured close to this fault. The mensur have relied that the maximum horizontal street is almost perpendicular to the streak of this nearly vertical fault at the stage except for shallow depth at side. This orientation of street suggests that the Nojima fault is weak, although this fault is not located at the place boundary. This location for the street mensured along the Nojima fault in Awaji. The row indicates the direction of the larger horizontal street of compression determined by drag. At the depth indicate near the respective row. The other important result is that in the zone width above 100 from the fault core axis, the chair address is very small compared with that at distance from the fault. I can be conclude that the principal direction of perpendicular to the fault plan result from the small chair street in the zone. It is considered that the rock near the fault core have been helped damaged to have the small compression or a smart chain. The smart chain street mensured near fault core can be interpreted thus as the reflection on the small chain strength of damage zone. In the picture is the relationship on the value to the distance from the fault core axis. A and to depth in B, the different in symbol, the different in method of street mensuring. If indicate the data of hydraulical factory EGV, the main rocks have not only smart factory extent but also a smart elastic constant. If fault is located from the mascroscopic viewpoint, and the fault plan consists of a spirit and damage zone. The shear strength of the fault will be controlled by the stress concentration at a spirit which may be above the formation of damage zone. This is important to determine the elastic constant of the damage zone. The elastic property also important in the investigation of the stray state in the damage zone at great depth that cannot be the direct street measure. The fracture density as function of the ampere the shear street productivity be ultimate street shear strength. Explanation of GU. The street, the point B means the factory. The point B means the factory string of the specimen. And
point and fat BD means that at volume lose the string add-ons on the path for the macroscopic factory. The path VC means the post-factory state. And B, the behavior of the function for some values is the potential street defined in the text. A model carrier, the factory process model is introduced to estimate the density of tensile tracts in Damask zone from the mensurate streets near the zone. The theoretical method CAT energy has been established to calculate the elastic wave velocity of cracked media, making use of the fractures process model, and in its method, the elastic wave velocity of Damask zone are estimated from the stretch mensurate near the Noshima fault. The seismic wave velocity are the calculate on the suppression as assumption that the radio error of the maximum shear streak to the normal streak is constant at 0.2. True or diff at the Damask zone is hydraulically permeable. In the picture P and its wave velocity of the cruise subject to the potential street error. The H curve show the radio of the velocity at the damage of the host rock. The potential street error equal to 0.2 post-failure correspond to that in the Damask zone. Further, these assumptions are presumed to hold for every fault for the comparison of the estimated result with the field that the calculated velocity for P waves is found to explain almost completely the smallest velocity at the center of the San Andreas fault zone to about 50 kilometers in deep. Although the calculate is wave velocity explain the observed one not so complete as that of P waves. The observed seismic wave velocity that are consists while the calculate ones suggest that Damask zone is hydraulically permeable in the Hooper crunch. In the picture P waves velocity of the Damask zone and the host rock from the P waves velocity structure determined by Fink and McEvery. Solid state indicate the P wave velocity at the demonstrate attitude of the Damask zone to be compared with the calculus ones, and the velocity at the choose point where the lines host E and host WB intersect the velocity contour are tankers as the velocity of the host rock for the calculation. Comparison for the estimate P wave velocity with observed on one for the Damask zone of the San Andreas fault, shown in the previous figure, circles, rectangles, and diamonds. Indicate the observed velocity, the estimated velocity from the host rock on the line host WB and choose on the line host E respectively. Bastián, estoy con el tiempo limitado, así que necesito que hagáis las conclusiones, ¿ya? Ya, disculpe, profesor. The want to verify that the fault is back from the macroscopic point of the boot has problems such as mensurates have been limited to child deep mensurates have not been made uniform and density to the fault, and the mechanic to waking the fault is unclear.
Thank you for your attention. Ya. Voy a hacer algunas preguntas, pero primero le voy a hacer la pregunta a Stephanie para que se quede tranquila y se pueda ir tranquila. Stephanie, ¿qué entendiste de la presentación de tu compañero? Entendí que en Japón hay tipos de fallas y que la fractura es perpendicular a la falla y depende de las ondas P, la velocidad del radio de la fractura, que tiene menor velocidad que las ondas S, me parece. Eso era como conocimiento previo. Eso entendí. Ya. Y existe deformación elástica. Eso, nada más que eso. Ya. Bastián, te iba a hacer dos preguntas. ¿Ya? Y tú hablaste de dos métodos de trabajo, fracturamiento hidráulico y DRA. ¿Cierto? Sí. En Japón, en la falla preterremoto. En la primera... Positivo. En esta, ¿cierto? Sí. Sí. Ya. ¿Y para qué sirven esos métodos? ¿Qué calculan esos métodos? Calculan la magnitud del estrés. En Ya, este caso perfecto. era 0,2 la magnitud del estrés, sería el ancho de la magnitud, y son distintos métodos que se realizan a lo largo de la falla, que en este caso que está acá. Ya, y ahora me voy a tomar de la pregunta que hizo Stephanie. Ya, para el caso de Estados Unidos, de la falla de San Andrés, ya, había una correlación entre las velocidades de onda, ya, y la falla, y la profundidad, me parece. No sé, velocidad y falla, y cercanía con la falla. Parece que era profundidad. Sí, la profundidad. distancia y la profundidad. Ya. ¿Me podéis decir cuál es la correlación de las velocidades y la cercanía con la falla o la profundidad? La correlación es que los dos fueron dañadas a grandes profundidades, las dos fallas fueron dañadas a grandes profundidades. No, pero estoy hablando de la correlación entre las velocidades de onda, la velocidad de onda P, que tú mencionaste ahí, ¿ya? Y la falla y la falla, así, más fácil. De que las dos rocas, que la roca anfitriona tenían velocidades estimadas similares. ¿Qué es lo que son las rocas anfitrionas? En este caso serían las rocas que están todas acá señaladas en host W y las rocas que están en host E, que serían... Ya. ¿Y? Que se comparan, en realidad la velocidad sometida acá y acá para crear una relación con respecto a cómo se comporta acá en medio de la falla. Ya. O sea, la velocidad de onda P se mantiene, ¿eso es? A una distancia equidistante de la falla. No, de que quizá no es que se mantenga, sino que va variando, pero se trata de hacer una rectificación acá de las variaciones. Ya, mira, por la presentación te voy a poner un 5, ¿ya? Porque estuvo no muy clara, ¿ya? Stephanie, te puede ir, tiene el punto, ¿ya? Profe, yo tengo una pregunta para Felipe. Sebastián, ¿puede ser? Sí, bien. Dale, Felipe. Sí. Con respecto a lo que dijo tu compañero, ¿por qué son... ¿Me puedes mostrar el gráfico de profundidad y velocidad de onda? ¿Ese mismo? Ese. Ya, ¿por qué? Ese, sí. ¿Por qué a medida que es más profundo las velocidades de onda son más rápidas? Buena pregunta, Felipe. ¿Qué se te ocurre que puede hacer? ¿Me voy a repetir la pregunta, por favor? Para ¿Por no qué equivocarme? la velocidad de onda es más rápida a medida que hay más profundidad? Pucha, sí.
A mí se me ocurre que es por donde tiene más espacio para que la onda recorra. No sé, algo así, me imagino. Como una caída libre, no sé, algo así. Pero la onda no va en profundidad, pues si va para el lado. Sí, po. No, o sea, Imagina que las ondas se mueven como en Mírate, dirección horizontal. mira la gráfica, mira la gráfica. Si te fijáis en el gráfico, onda, no sé, en la parte más baja, la 185. última línea se mueven a 785 en horizontal y las demás arriba van siendo números más bajos. ya, ¿Por qué claro, las sí. demás abajo son velocidades más altas? A ver, según lo que, así como interpretando el gráfico, yo creo que es porque tienen un número más de devs en km, no sé, algo así me imagino. Pero no sabría decirte. Preguntémosle a Catalina, a lo mejor sabe Catalina. ¿Qué se te ocurre, Catalina? ¿Por qué a más profundidad la velocidad es más rápida? Yo por lo que entendí, esto tiene que ver con respecto a los sismos, entonces supongo que es como desde donde inicia el sismo hacia afuera, entonces como donde inicia es más fuerte la onda que hacia el final. Me perdí. Porque si yo veo donde se inicia el sismo se inicia en la falla. O sea, es que me refiero a que donde se inicia va a estar más adentro que hacia hasta donde llega la onda final. ¿Profe? A ver, Sebastián. Me gustó O la sea, discusión. como para tratar de salvar lo que dije, como ¿Ya? podría ser como que, no sé, como que va aumentando la presión, mientras es más profunda Ya se está acercando a la como el respuesta. espacio, no sé cómo decirlo. Ya, si se aumenta la presión, Catalina, si se aumenta la presión, ¿cómo son las rocas a mayor profundidad? Más compacta, menos compacta. Son más compactas. Ya, y si son más compactas, ¿es más fácil traspasar una velocidad? No es más difícil. ¿Estás segura? No. Creo que es al revés. Es al revés, es al revés. Sí, po. Como, ¿qué efecto produciría un cambio de medio en la onda, asumiendo que hay fracturas entre medio? Buenísima pregunta, Felipe, nuevamente. ¿La rompe o no? La quiebra. ¿La onda? Sí. Y si la quiebra, ¿qué es lo que pasa con la onda? ¿Baja o sube? ¿Catalina ahí? ¿Catalina? ¿Sube? No, po, imagina que Baja. le tiráis una piedra al agua. En el aire la piedra se va a mover más rápido, pero cuando llega al agua se frena y se empieza a mover más lento, ¿cierto? Sí. Ya. Lo mismo. Y en este caso, ¿cómo funcionaría con la onda? Sería perdiendo. Baja, efectivamente. Ya Catalina tiene el 0,5 para que te faltaba un 0,5, ¿no? Sí. Felipe te dio, pero de todas las alternativas, no puede darte dado más. Ya. Ya, Sebastián, ahora presenta tú. Yo, profe, el tiro. Stephanie y Cata se pueden ir si quieren. Ya están listos. Ok, Gracias, gracias. profe. Chao. Chao. Que estén bien, cuídense. ¿Se ve la pantalla o no? Que nunca había compartido pantalla. Sí, Sí. se ve. Adelante, go ahead. Ya. Bueno, ya son las... good afternoon. My name is Sebastián Alarcón, and I'm going to talk about the experimental validation of core-based pre-stress evaluation in the rock. In the case, the study of Chang Chi Keng sandstone in the Sengwen Reservoir Transvine Water Tunnel. In the study,
consider the aquarium of evaluation of the press stress of the deep rock obtained using acoustic emission, AIA, and deformation rate analysis drawn on samples taken of the crops. Mechanical properties of the Changchikeng sandstone. The cylinders of the rock were drilled from rock blocked in the laboratory with the diameter of 50 millimeters and height diameter radius of 2 and 2.5. After preparation, each sample was air dry for 7 days at room temperature. The average unit weight and the void ratio of the sandstone are 25.48 kilonewtons meters cubed and 0.027 respectively. In this figure, the measure P-weight velocity of each the rock cylinders and decision was made to use threshold of 4,000 meters and second to divide the samples in two groups, high velocity sample type A and low velocity samples type B. The average uniaxial compressive strength of type samples was 178.4 megapascal, and for type B samples 96.7 megapascal. The draw analysis result in the table show more here. A preferred press stress evaluation than A. The press stress can be calculated assessed by both axial and lateral strength. Resume, the tunnel for the Twenwen Reservoir water transfer project being dug into sandstone from Changchikeng to Taiwan at the depth of 1,300 meters. The study analyzes the quality of the evaluation of the stress state of the rock at the depth of stain, namely by acoustic emission, AA, or by strain rate analysis, DRA, of samples taken of outcrops. Like conclusion, acoustic emission and deformation rate analysis, so A and DRA were undertaken on core sample of Changchikeng sandstone under different stress level and delay times in order to assess the impact of the accuracy of the press stress estimation. The Changchikeng sandstone taken from outcrops at the ground superfice were divided into groups using P-weight velocity of 4,000 meters second as the threshold. After artificially imposing press stress memorization, it was found that A gave inaccurate press stress evaluation with a maximum error of 3.76 compared with a maximum error of 29.61 when DRA was used. Both I and DRA considerably of estimate the lower artificially introduced press stress of core sample which had a natural in situ press stress of 33.1 megapascal as the high in situ stress still govern the A and DRA behind of Changchikeng sandstone. That's all. This is my presentation.
Ok, Sebastián, consulta de forma rápida, ¿ya? Tú hablaste que se... Ya, tú hablaste que hicieron dos métodos para determinar el esfuerzo de estrés. Claro, sí. DRA y emisión acústica, ¿ya? Sí. Y concluiste que el DRA tiene menos error que la emisión acústica. ¿Y Claro, por el qué error crees máximo, tú? sí, sí. Es que el DRA tenía como un estrés memorizado diferente al que usaban en el AA. O sea, en el AA, en el... Ya, la memoria de estrés en el DRA, ¿por qué tú crees que es mejor que la del AE? Porque se adaptó mejor al estrés de memoria que había sufrido antes en el proceso. No me responde la pregunta. ¿Qué significa se adaptó? Es que ya había sufrido como un estrés previo al trabajo que no sé cómo decir, al trabajo que se le había sido sometido. Ya tenían como un trabajo previo. En el paper no te explica cómo se hacen los métodos de RA ni emisión acústica. ¿Cómo? En el paper no te explican cómo se hacen los métodos de RA y emisión acústica. Como tal. Esperen que se me quedó pegado esto. O sea, es que yo, según lo que entendí, fue como lo que más podía rescatar de la presentación. Ya, ¿y qué tiene que ver los 4.000 metros, la velocidad P de 4.000 metros por segundo como threshold? ¿Qué es lo que es un threshold? Y con eso nomás. ¿Qué es lo que es un threshold? No, esperen. Está en la conclusión final tuya. Sí, que lo tengo que anotar. Es que viene siendo, según la evaluación que le hicieron al final, viene siendo el umbral que tenía como la arenisca, el núcleo, algo así. ¿Ya? ¿Y? ¿Qué significa? No sé, profe. Ya, significa que voy a tomar todos los valores sobre ese valor. Y sobre ese valor voy a contabilizar los resultados que van a ser sobre 4.000. Y abajo 4.000 no los voy a tomar en cuenta. Sí, mira, opiniones para Bastián y Sebastián, ¿ya? Para el caso de Bastián, fue muy lento, ambos leyeron, ¿ya? Se apoyaron en la presentación, pero tiene que ser más fluido, con menos lectura, porque uno se aburre, y si no maneja el idioma, mejor, peor todavía, ¿ya? Y lo otro es que tienen que ir al grano. Trataste de resumirlo bien, Sebastián, pero quedaron como muchas lagunas, ¿ya? Entrando desde los métodos que se podían haber explicado en forma corta, ¿ya? Y cuál es la diferencia entre el DRA y la emisión acústica está en que la emisión acústica se pierde, el DRA no se pierde. Entonces, por eso está ese porcentaje de certeza, ¿ya? Esa es la respuesta. A mí me quedó una duda, sí. Dale, Felipe. O sea, primero te quiero dar una como sugerencia para cuando hay presentaciones, siempre al final, para que no se te vaya negro la pantalla, repite la portada. Esa se ocupa siempre como cierre de la presentación. Y lo que no me gustó fue que encontré que como 2 o 3 diapositivas se volvieron a repetir más adelante. Sí. Entonces como que dijiste lo mismo toda la presentación hasta la conclusión. Y no me quedó muy claro que en una diapositiva tú dijiste, cuando estaban comparando los errores, que el de emisión acústica tenía un error mayor que el del DRA, pero en la conclusión dijiste que aún así predominaba el uso de emisión acústica sobre DRA. ¿Por qué ocupan un ensayo que tiene un porcentaje de error mayor? Buena pregunta. Voy a releer el paper.
Es que al final como estaban probando los dos métodos, el de análisis de tasa de formación y el de emisión acústica, los dos están sometidos a diferentes niveles de estrés, pues, pero después al evaluar el impacto de la precisión de la presión de la tensión previa, los dos igual sobrepasaban como dijiste tú, sí, está bien, sobrepasaban los niveles de lo que se andaba buscando. Pero eso era lo que está en el paper, yo ahí no inventé nada. No, sí, estamos viendo la interpretación y la explicación del paper por parte tuya, nada más. Voy a releer el paper. Lo leí hace mucho tiempo. Sebastián, tengo una pregunta para ti. ¿Estás por ahí? Sí. Sí, en una de las diapositivas que mostró el SEA, cuando estaba hablando de lo del umbral de los 4000 metros por segundo, ahí separaron las muestras en tipo A y tipo B, en donde las tipo A eran las que tenían velocidades de onda más rápido, y además eran las rocas que mostraban una mayor resistencia, porque tenían una resistencia como de 134 megapascales. ¿Cómo podéis relacionar eso? Como ese orden de esfuerzo con la velocidad de onda. Tienes toda razón. Lo puedo relacionar con respecto a la profundidad. Mientras más profunda, más compacta estaría la roca, entonces a más presión estaría sometida. No sé si se habrá escuchado. Sí, lo escuché, pero Felipe te está preguntando la relación entre velocidad de onda P y el esfuerzo. Y el esfuerzo. El orden de esfuerzo. Entonces, si tú relacionas velocidad y esfuerzo, sí. ¿Cómo es? ¿Son lineales, son indirectas, son...? Igual, una depende de la hora, porque si el esfuerzo ya sería como un tipo de fuerza, y la fuerza igual debería incluir a la velocidad, porque aceleración por masa sería fuerza, entonces igual tendría que ver la aceleración o la velocidad de alguna otra manera. Bien, te la sacaste por ahí. Ya, muchachos, un 5 Sebastián también. Ya. ¿Y ahora qué hacemos con los controles? Que lo den en la tarde, ¿no? siguiente. Sí, tú tenías el contacto de la Francisca. Sí, sí. Ya, para que Yo se te lo... mando la zona. Bueno, ya saben, yo espero que le vaya bien en el control. Yo no sé si la tarde van a tener la misma experiencia que nosotros, no estoy seguro, no sé. Ya, cualquier cosa le avisan a Felipe, ¿ya? Sí, ahí lo hablamos. Por último, la semana pasada tuve que darlo, pero no me enviaron la nota. Ah, no, me la mandaron a mí. Ah, ya, pero... Yo quería hacerle una consulta, o sea, es con relación a lo de repetir el control. Lo que pasa es que yo ahora tengo que, o sea, termino esto y tengo que ir al supermercado, que me mandaron acá en la casa. Y no sé cuánto me voy a demorar allá. ¿A qué hora es el control de la otra sección? A Y las después 2. tengo prueba de proce a las 7, entonces estoy como medio complicado en ese sentido. Mira, por último, Felipe te toma otro control en algún momento. ¿Ya? Sí, ahí lo vemos. Ya, vale. Ya. Listo, nos vemos, muchachos. Ya estén bien.